¿Llegaron los hombres pájaros a ser dioses en la tierra? En la antigua Mesopotamia se establecieron un gran cúmulo de mausoleos y templos dedicados a sus numerosos dioses benévolos, pero también se honraron a los que fueron considerados como demonios o diablos. Los primeros eran benefactores de la humanidad y los segundos hacían sufrir a la humanidad. En múltiples registros se referencia a estos dioses o demonios que compartieron el señorío de la humanidad. Estos dioses hombres pájaros vienen reflejados en los textos sumerios, en la Biblia, en los cultos del Kurdistán en Irak, en la mitología japonesa y los Tengu, en otros textos apócrifos y estudios sobre hombres pájaros, las piedras Ica de Perú. Los textos sumerios y los hombres aves. En estos textos sumerios se relata cómo la diosa Ishtar-Inanna, que es la gran diosa, la dama del cielo, la gran madre, la señora de la guerra y del conflicto, descendió al inframundo o casa de las tinieblas donde habitó con los jefes de esta región inferior, y a los que representó como hombres aves cubiertos por plumas. Estos jefes del inframundo gobernaban el planeta desde antes del desarrollo de los continentes en la Tierra o comienzos de nuestro mundo. Estas mismas tablas sumerias de Kuta realizadas por el funcionario escriba del templo de Sitlam-en-Nergal, relata cómo se estableció en Mesopotamia una raza de diablos demonios provenientes de la región inferior o inframundo, después de proclamar la guerra a un rey mesopotámico no identificado, durante 3 años. En estos textos se describen estos seres con el siguiente aspecto y características. Hombres con cuerpos de aves y rostros de cuervos. Dioses que crearon en la tierra una morada para ellos. Se multiplicaron en su número por la tierra y se hicieron grandes como civilización, llegando a ser más de 6.000. Generaron 7 reyes importantes y hermanos de la misma familia. A estos hombres aves se les consideró como los demonios del infierno o seres del inframundo. La Biblia y los hombres pájaros. En el Génesis 1:20 y 1:21. 1:20 dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 1:21 y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Es decir, en las aguas se generó un tipo de vida que se debía desarrollar. Las primeras criaturas en surgir del mar fueron los dinosaurios y los hombres aves, para posteriormente brotar del mar otros seres vivientes según su especie y género. En el Pentateuco. Estos registros bíblicos que para los judíos es el Torá o libro de la ley, recoge la tradición del día de expiación de los pecados, que consiste en lanzar una cabra al desierto como ofrenda para el dios Azael. El Pentateuco son textos del Antiguo Testamento, presumiblemente escritos por Moisés, profeta y organizador del pueblo de Israel. Estos contenidos religiosos están divididos en las siguientes partes. El Génesis, que representa generación u origen. El Éxodo, que representa la salida del pueblo de Israel. El Levítico, que proviene de Leví, padre de la tribu sacerdotal, donde se trata sobre los sacrificios, los sumos sacerdotes y demás sacerdotes, los cultos y objetos sagrados. Los Números, que define las normas, leyes y demás comportamientos religiosos morales. El Deuteronomio, que expresa la segunda ley o recapitulación, explicación y ampliación de la ley de Moisés. Pero, ¿quién era el dios Azael? Este personaje aparece en textos del Levíticos donde se le describe como uno de los 2 líderes de los ángeles caídos. Estos ángeles caídos fueron los diseñadores de una raza de demonios o sátiros conocida como los Seirim o los machos cabríos, demonios del desierto en el folclore judío.
En la mitología judeocristiana así como en la mesopotámica fueron referidos como LOS observadores o vigilantes, también conocidos como LAS águilas o los hijos de los Elohim. En la mitología mesopotámica los Grigori o también llamados los Igigi, que se rebelaron contra los Anunnaki. En la mitología y textos apócrifos judeocristiana y bíblicos son los llamados ángeles caídos, que contradijeron las normas de Dios. En el libro apócrifo de Enoc, los hijos de Dios. Estos son los nombres de los jefes de los vigilantes u observadores ángeles caídos. Samiaza, que era su líder, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aquel, Saracnial, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zabebe, Samsabeel, Ertael, Turel, Yomiael y Azaziel, Azazel o Azael. El libro apócrifo de Enoc tiene como tema principal la historia de la caída de los ángeles, pero no en general de todos los ángeles sino de un grupo de ángeles. A estos ángeles se les conocía con el nombre de los Irinoir, que se traduce como los vigilantes u observadores, donde 200 ángeles líderes, rebeldes o vigilantes descendieron a la tierra, transgrediendo todas las leyes celestiales, uniéndose carnalmente con mujeres humanas y engendrando descendencia con ellas. Este dato se recoge en el Génesis de la Biblia. Uno de sus principales líderes junto a Azael era Semianza, quien asumió toda culpa o responsabilidad del acto de insurrección contra los ejércitos celestiales. Los hijos híbridos entre humanos y los ángeles caídos son los llamados Nepilim, que se traduce como aquellos que cayeron o gigantes. Estos ángeles caídos se dedicaron a compartir información de los secretos del cielo con sus esposas y demás población, como por ejemplo, el líder Azazel enseñó a trabajar el metal y hacer cuchillos, espadas, corazas y escudos, y otro líder principal Semiaza enseñó las artes de la magia de encantamientos y raíces. Otros enseñaron el cultivo de raíces, maquillarse, etc. Esto no gustó al resto de ángeles líderes, que se quedaron en sus moradas del espacio y leales a las normas del universo. En otras referencias se menciona a algunos de estos seres con apariencia de serpiente pájaro con manto o plumas multicolores oscuros. A estos líderes más importantes o vigilantes observadores, ángeles caídos, se les describe como Belial, el príncipe de las tinieblas o rey del mal, con apariencia serpiente pájaro o serpiente alada. Y al otro líder se le conoce como Miguel, el príncipe de la luz, también llamado Melquisedec o rey de la justicia. Este último no tenía apariencia aviar. En los registros y cultos del Kurdistán Irak referencian los hombres pájaros. El Kurdistán es la cuna de 3 cultos nativos que adoran a los ángeles, siendo el de más importancia el de la tribu de los yezidis del Kurdistán iraquí. Estos yezidis centran sus cultos sobre un ser supremo llamado Melek Taus o ángel pavo real o pájaro real, también conocido como los Sanjaz. Estos Sanjaz son representados como hombres con cuerpo de ave con cabeza y nariz ganchuda de ave rapaz o águila. Estos eran los dioses adorados por los yezidis. En la mitología japonesa y los Tengu hombres pájaros. Los Tengu son considerados en las leyendas japonesas como una especie de demonio que tienen la posibilidad o capacidad de volar. Al principio fueron considerados como adversarios del budismo, pero después se consideraron como los auténticos valedores del Dharma o ley natural en el budismo. ¿Quiénes son los Tengu según las leyendas japonesas? Seres que habitan en las montañas y en mundos subterráneos. Son una combinación de hombre y pájaro. Pueden recorrer distancias enormes en un instante porque pueden volar. Estos disfrutan causando caos y confusión en el mundo de los terrestres. A veces secuestran a personas. Tienen la habilidad de cambiar de forma para poder engañar a los humanos terrestres, siendo su estado natural de hombre pájaro.
Son retratados en la mitología japonesa con figura de hombre, con cabeza de pájaro, con un gran pico o nariz larga en forma de pico, con alas y plumas en la cola y la espalda, y con garras en sus manos, pies o patas. En algunas ilustraciones son representados con escamas, orejas afiladas, dientes afilados y patas de aves con 3 dedos. Sus extremidades son largas y están cubiertos de un grueso plumaje. Poseen una altura un poco mayor que los humanos. Las hembras son de plumaje más claro, siendo más grandes que los machos, y los machos de plumaje más oscuro y más pequeños que las hembras. Se alimentan de carne. Perdieron la capacidad de volar por sí mismos. Se les asocia el color rojo por estar considerado demonio. Se les considera descendientes de los dioses con forma de pájaro. Se les considera seres muy arrogantes por naturaleza que evolucionaron de adversarios del budismo a ser discípulos del mismo. Son una raza pájaro que residen en los territorios de los 4 vientos del planeta, estando divididos en 4 castas o casas: norte, sur, este y oeste. Estas castas se dividen a su vez en distintos clanes. Poseen un emperador que gobierna estos 4 reinos o casas. Tienen asentamientos desde donde observan el comercio y a otras razas. Son neutrales en los conflictos, siendo aliados o enemigos de quienes ellos valoran. Residen en el dominio de los 4 vientos y en sus alrededores, en montañas, dentro de la tierra o en las profundidades de la selva. Poseen el conocimiento perdido de los antiguos dragones. A lo largo de su historia los Tengu tuvieron que abandonar sus hogares y territorios. Los clanes de los Tengu son, los Karomi, los Abikara, los Quetzal, que surgen de los Tiria, y los Sensi y los Angchu, que descendieron de los Kanta. Tuvieron grandes periodos de guerras entre los Tengu porque querían expulsar a todas las razas, que no fueran sus propias creaciones, de sus territorios de dominio. Son unas criaturas sobrenaturales. Los Quetzal forman una familia de pájaros de Centroamérica, considerados como la serpiente emplumada Quetzalcóatl aztecas. Otros textos apócrifos y estudios describen hombres pájaros. Isla de Pascua. El culto al hombre pájaro en la isla de Pascua. Uno de los rituales más populares de estas islas es el culto al hombre pájaro o Tangata Manu. Egipto. En la mitología egipcia es descrito al dios Horus, radio. Estudios del Dr. Corrado Malanga. Este científico, investigador y profesor de química orgánica en la Universidad de Pisa en Italia, en una profunda investigación sobre el fenómeno ufológico alienígena necesariamente utilizó herramientas no convencionales como por ejemplo, diálogos multidimensionales o canalizaciones, la hipnosis regresiva clínica, técnicas de programación neurolingüística, PNL. Todo ello con el fin de averiguar qué tipos de razas alienígenas habían interaccionado con la especie humana a lo largo de la historia y, para ello necesitó personas presuntamente contactadas, personas presuntamente abducidas y personas que habían experimentado con experiencias fuera del cuerpo, etc. Para la extracción de datos se usó la hipnosis regresiva clínica. Después de la compilación de multitud de datos sobre distintos tipos de razas que vivieron sobre el planeta Tierra antes de la existencia humana actual, el Dr. Malanga define a una de esas razas como los seres Horus o radio, siendo hombres pájaros y seres procedentes de la constelación Carianos y de Orión, que en sumerio simbolizaba al Subcal, que significa mensajero. En Egipto se nombran a estos personajes como el dios Ra o el dios Horus. Las principales características de estos hombres aves son: piel áspera con colores varios, cabeza de águila, halcón o semejante al ave ibis, ojos negros y alargados, capacidad telepática, manos parecidas a garras de aves con 3 dedos cada mano y cada pie, tiene pico en lugar de nariz y boca,
Posee vestigios de alas que están atrofiadas. Detrás de la nuca poseen una gran membrana que solo despliegan en situaciones de lucha o competición, sería comparable con el tocado del faraón, y un gran apéndice que cuelga del mentón, simbología decorativa adquirida por los egipcios. Su altura oscilaba entre los 4 o 6 metros. Su procedencia real del sistema solar de Orión. Otras conclusiones investigatorias del Dr. Corrado Malanga sobre la existencia del ser espiritual, del ser humano y la procedencia extraterrestre. El ser humano se divide en 4 segmentos: el cuerpo, la mente, el alma y espíritu concebido en el espacio, el tiempo y la energía. El cerebro humano es ordenador con 2 lóbulos cerebrales o hemisferios, un hemisferio científico y otro espiritual. La conciencia es el Dios interno, es el verdadero lugar desde donde se pueden hacer los milagros. La conciencia es la creadora holográfica del universo, ya que el tiempo, el espacio y la energía, crean la dualidad matemática. La persona con conciencia elevada podrá realizar aquellos actos considerados milagrosos. Vivimos en la Tierra para adquirir conciencia de nosotros mismos, mediante el aprendizaje y elevar esta conciencia hasta elevar la civilización. Cada vez más personas están aumentando su conciencia de quiénes son y así se aumenta la conciencia colectiva elevando el nivel de vibración en general. Las experiencias extracorporales son la salida del espíritu, mente y alma fuera del cuerpo, voluntaria, inconscientemente o inducida a ello. El hombre y el humano son distintos. El hombre es cualquier ser con alma en el planeta Tierra y el humano es el que posee conciencia de quién es en el universo y en su ser interior. La procedencia del alma de muchos humanos proceden de otras familias estelares, ya sean Sirio, Pléyades, Orión, Andrómeda, etc. Las piedras de Ica en Perú y los Homo aves. Las piedras de Ica en Perú son grabados realizados sobre piedras de distintos tamaños y formas que transmiten y representan imágenes sobre la vida en un determinado periodo de la historia terrestre o específicamente la RADLOS dinosaurios, describiéndose una época donde diferentes seres vivientes vivían sobre el planeta Tierra. Estos seres eran los dinosaurios carnívoros y herbívoros de distintas especies. Los hombres pájaros que señoreaban la Tierra antes durante el período Jurásico. La creación de otra raza híbrida que les servía y colaboraban con ellos. La creación de una raza inferior bípeda semejante a un chimpancé que le serviría de esclavo trabajador. La distribución de los continentes en aquella época. En estas piedras representan la era mesozoica, mesozoico o era secundaria, conocida zoológicamente como la era de los dinosaurios, es decir, nos muestra una interpretación de los tiempos que se inició hace unos 251 millones de años y que finalizó con una extinción planetaria hace 65,5 millones de años. Los grabados muestran dinosaurios desde el Megalosaurus, Stegosaurus, Archaeopteryx, Diplodocus, Barosaurus, Stegosaurus, Mielinoceras, hasta inclusive a los Titanosaurus y a los Tyrannosaurus rex. Pero los grabados de estas piedras también representan a seres que convivían sobre el planeta en desarrollo, como por ejemplo extraterrestres con aspecto reptiliano, que según los apéndices laterales, provenientes de la constelación Draco o Hidra. Estos reptilianos señoreaban sobre los hombres pájaros y demás de la Tierra. Hombres pez, llamados los Oanes, los Apcayu, los gnomos de la raza anfibia de Sirio. Hombres serpientes o hombres reptil. Sirenas femeninas y masculinas. Unicornios. Hombres pez. Perros con 2 cabezas o bicéfalos. Seres con semejanza a demonios los djinns.
seres humanoides extraterrestres o multidimensional que tiene la capacidad de absorber la mente de sus víctimas, de generar pesadillas o terrores nocturnos, que succionar la energía mental de la víctima y programarla para su control y lavado cerebral. ¿Vivieron los hombres pájaros en la época del desarrollo inicial de los continentes? ¿Cuántas razas llegaron a la Tierra? Los ángeles caídos fueron de varias razas de seres. Los hijos híbridos de los ángeles caídos con mujeres humanas fueron los reyes y sacerdotes que gobernaron los comienzos del mundo hasta hoy. ¿Relata la Biblia u otros textos la tipología de razas que se llegaron a la Tierra y crearon su morada en ella? ¿Qué intereses tenían todas estas razas? ¿Nos protegen o estamos confinados en el planeta Tierra? ¿Volverán a bajar a la Tierra o quizás salgan de los subterráneos? ¿Bajo tierra viven civilizaciones? ¿Cuántas razas han llegado a convivir con los humanos? Estas razas viven en el subterráneo terrestre y no pueden exponerse ya que existe la ley de la no intervención. ¿Los UFO-ovnis que vemos son de estos seres que viven bajo tierra o intraterrenos o son de fuera del espacio? ¿Por qué no se presentan ante la humanidad? ¿Existen acuerdos para la no intervención sobre el planeta Tierra? ¿Estos acuerdos son entre ellos únicamente o entre ellos y algunos humanos?